Hola, nos volvemos a encontrar en esta segunda presentación, segundo video del módulo de matemáticas, que es el tema de lógica proposicional. Lo que vamos a ver a continuación es unificar criterios que tengan que ver con la parte de qué fue la lógica, para que, como cuando yo se les devuelva la actividad calificada, pero que ustedes tengan los conceptos claros. ¿Qué es la lógica proposicional? La lógica proposicional es ese lenguaje simbólico en la cual determina, separa los sujetos y los predicados, donde vamos a tener proposiciones o vamos a tener conectores. ¿Qué es la proposición? La proposición es aquella frase u oración. Recordemos, tiene sujeto, tiene predicado. Si la vamos a pasar a la lógica, es que vamos a pasar de lingüística a la parte aritmética. ¿Cómo se pasa a la parte aritmética? Cuando tengamos sujeto y predicado, o sea, una proposición, le vamos a dar una letra minúscula que va a ir de la M a la Z. Si en esa frase o en esa oración o párrafo hay varias premisas, es porque hay algunos conectores. ¿Conectores como cuál? La I, la O, el sí solo sí, el entonces, o algunos signos de puntuación como la coma, el punto, los dos puntos, los paréntesis. Entonces, estos son conectores y ya el sujeto y predicado son las proposiciones. ¿Qué pasaría si tenemos varias premisas? Entonces, si tenemos varias premisas, es porque hay conectores uniéndolas y eso es lo que nos llama una ecuación. Pero entonces, ¿cómo vamos a nombrar las ecuaciones en la parte aritmética? Ya no le ponemos una letra minúscula, sino que le ponemos una letra mayúscula, que va desde la A hasta la M, todas en mayúscula. Hay unas conectores o algunos términos o signos que realmente no van a pertenecer a la lógica, como son admiración, comillas, preguntas, suspensivos y el punto y coma. ¿Por qué el punto y coma no? Porque en lingüística, aunque el punto y coma esté claro, en la matemáticas no. Veamos algunos ejemplos. Yo les digo, Cristóbal Colón descubrió Asia. Esto es una proposición, es una única proposición. No me interesa si es verdad o es mentira, solamente que es una frase bien construida. Tiene sujeto, tiene predicado. O sea que esa es una frase lógica. Pero si yo digo, Cristóbal Colón descubrió América, estoy preguntando, esto ya no es lógico. O descubrió América, tampoco es lógico, porque le estoy poniendo signos de puntuación. Ahora miremos otro tipo de ejemplos. Tenemos estos ejemplos que ustedes ven en sus pantallas. El tiempo es costoso. Vemos que hay sujeto, hay predicado y es una frase lógica. Tiempo es costoso de la parte lingüística y a eso lo voy a llamar con la letra P. Recuerden que podemos llamarla con cualquier letra minúscula que va desde la M hasta la Z. Entonces se le quiso llamar P. Veamos otro ejemplo. El tiempo es precioso. Si vamos a mirar desde la parte lingüística, esas dos palabras o esas dos frases significan exactamente lo mismo en la lingüística, pero en la lógica vemos que son dos premisas que tienen igual sujeto, pero diferente predicado. Como el predicado es distinto, las premisas son diferentes. Entonces, al tiempo es precioso, la voy a llamar Q. Ahora veamos otro ejemplo. El tiempo fue precioso. Vemos que es igual al anterior. Mismo sujeto, mismo predicado, pero ¿qué diferencia hay? Una está en presente, la otra está en pasado. Muy bien. En la lingüística eso es importante, en la lógica no lo es. Sea pasado, presente o futuro, en la lógica es exactamente lo mismo. ¿Qué significa esto? Que el tiempo es precioso es lo mismo que decir el tiempo fue precioso y lo mismo que decir el tiempo será precioso. A eso lo llamamos la letra Q. Ahora miremos
este otro ejemplo. Y vamos a unir esas dos premisas. El tiempo es costoso y precioso. Si ustedes ven aquí, van a notar que hay un sujeto con dos predicados y los dos predicados están unidos. ¿Unidos con quién? Con un conector, que en este caso es el conector y. Al ser el conector y, por lo tanto, tenemos dos premisas. La primera, el tiempo es costoso. La segunda, el tiempo es precioso, unidos por la y. Por lo tanto, a nivel lógico, nos queda ya la siguiente ecuación, P y Q. Ahora, entonces, vamos a abrir más este panorama y vamos a mirar y entrar en detalle en los diferentes tipos de conectores que hay. Arranquemos con el conector principal, el negador, la negación. Es muy sencillo. Significa no. ¿Qué significa no? Negar una premisa. Entonces, ustedes ven que el símbolo es el apóstrofo, o en algunos textos viene la rayita menos. ¿Qué significa? Voy a negar lo que viene. Entonces, uno lo representa, en este caso, no P. Pero no es la única palabra que significa negación. Tenemos otras palabras. Si usted tiene un texto, mira un texto que va a pasar a lógica y tiene las palabras imposible, falla, falta, nunca, nadie, jamás, cualquiera de estas palabras significan negación. ¿Esto qué significa? Que estas palabras no hacen parte de la premisa, sino que son conectores. El otro conector es la conjunción y es el conector y. Su símbolo es cachito para arriba. Y leemos P y Q, o sea, dos premisas unidas con el conector y. ¿Cómo lo podemos encontrar en algunas oraciones? Podemos encontrar que estamos dando cualidades. Entonces tenemos yo soy esto, esto y esto. Vamos a ver que son una cantidad de premisas unidas con coma, pero la última es una i. Significa que todas esas comas cambian por la letra i. Otras palabras claves serían pero. Si vemos el pero solito, ese pero significa i. Quito el pero y pongo la i. La otra es aunque, viene una premisa, coma, otra premisa. Aunque me quieras, yo te quiero. Al tener ese aunque, coma, ese aunque y esa coma no hacen parte de la premisa, sino que quedan unidos con el conector y. Y otro conector muy usado en la conjunción es la palabra ni. Si vemos en el español, ni significa y no. Es que cuando uno quiere decir, yo no soy alto, ni soy bajo, ni soy feo. Pero cada vez que veamos ese ni, es porque es la unión de dos conectores, y no. Lo que pasa es que yo no digo y no, y no, y no, sino que decimos ni. Pero en la lógica, ese ni, vuelvo y repito, cambia por dos conectores. El cachito para arriba, que es la i, y el apóstrofo no. Tenemos otro conector, que sería la disyunción. La disyunción es el conector o sea, cachito para abajo. Vuelve y juega, es para unir dos preposiciones o dos premisas unidas por la o. Yo soy alto o inteligente. Tengo dos premisas. Alto, yo soy inteligente, y unidas por la letra o. Esa sería una disyunción. Palabras claves, igual que el ejercicio anterior, la coma. Como se van dando cuenta, la coma en la lógica es de las más complicadas porque dependiendo de su contexto es su significado. En este caso, como un ejemplo, yo soy alto o estudioso o grande, pero en vez de decir tantas o, decimos comas. Yo soy alto, coma, estudioso o grande. Entonces significa que todas esas comas significan
o. Se quitan esas comas y se pone el conector o. Recuerden que es el que es cachito para abajo. Otras palabras claves serían ya sea, o sea, yo tengo ya sea repetido en la oración, entonces entre un ya sea y el otro va una premisa, después del segundo ya sea va la otra premisa. Entonces, un ejemplo, ya sea me voy para Cali, ya sea voy para Pereira. Esas ya seas se convierten en o, voy para Cali o voy para Pereira. Otras palabras serían bien sea, sea, sea. O sea, si encontramos estas palabras repetidas, ya sea, bien sea, bien, sea, eso cambia por el conector o. ¿Hasta ahí soy claro? Veamos en otro ejemplo. Bien sea, me voy para Atlántida, bien sea, me voy a casar. Tengo dos bien seas, eso es una o. Me voy para Atlántida o me voy a casar. Veamos otro conector. Hasta ahora llevamos 3 conectores. Vamos ahora con el conector, los dos últimos conectores, que es el conector implicador y el conector biimplicador. El conector implicador ya significa, es el conector entonces, es una flechita. ¿Cómo significa el entonces? Porque la forma de hablar en español. Si hago esto, entonces haré aquello. Entonces vemos que está la palabra sí, luego viene una frase, luego la palabra entonces y luego viene la otra frase. Entonces ese sí y ese entonces cambian por la flechita y ahí quedaría la ecuación P entonces Q. Palabras claves, aquí hay varias. Sí, premisa, entonces, premisa, o lo podemos encontrar sí, premisa, coma, premisa, esa sí, coma, también significa que es una condición, o sea, un entonces. También tenemos el conector con tal que, y vienen luego dos premisas separadas con coma. Con tal que, premisa, coma, premisa, esas dos premisas, dado que están unidas con tal que, se convierte en una condición, o sea, una flecha. Al igual es, viene una premisa, luego viene la palabra, de modo que, y surge la otra premisa. O sea, las dos premisas están en los extremos y la palabra en el medio está de modo que. Eso también es una condición. ¿Listo? Ejemplos. Con tal que me vaya a cine, tú me miras. Es una frase como larga, pero está bien en la lingüística. Con tal que me vaya a cine, coma, tú me miras. Yo puedo cambiar eso que me voy a cine, entonces tú me miras. Eso sería la condición. Veamos el otro conector, el biimplicador, ¿cierto? Que ya es sí, solo sí. O sea que es una doble condición, o sea que es doble flechita. Palabras claves. Solo sí puedes, sí, entonces solamente, sí, entonces únicamente, o iniciar solamente, premisa, entonces, o únicamente, premisa, entonces. Entonces, acá es fácil detectar la bicondición porque están las palabras solamente, únicamente y acomodadas con los entonces, la coma o el sí. Si ese caso se da, eso ya sería una bicondición. ¿Soy claro? Veámoslo entonces en un ejemplo más grande, más estructurado. Este ejemplo es, yo voy a darles un párrafo en español y de ese párrafo vamos a poder sacar las premisas y
la ecuación. Miremosla a continuación. El párrafo es el siguiente. Voy a leer el párrafo y cuando leo el párrafo no me va a preguntar absolutamente nada. No voy a decir si está difícil, si no está difícil, si lo entendí o no lo entendí, porque eso daña la lógica. Recuerde, a la lógica no le interesa si se entiende o no se entiende la frase, sino que se conserven las premisas y sus conectores. Leamos la frase. Si el partido A gana las elecciones, tendrá mayoría en el Congreso. Si tiene mayoría, el presidente podrá cumplir el programa de gobierno propuesto. O el presidente no podrá cumplir el programa propuesto, o la oposición lo atacará duramente, pero la oposición no lo atacará duramente. Como ven con ese párrafo uno dice, uy, qué trabalenguas. No importa, no interesa. Miremos a lo que se hace en la lógica. Primero, ubico las premisas y los conectores. Iniciamos con la oración, arranca con un sí. Ese sí me indica, o es una condición o es una bicondición. ¿Qué va a separar? Miremos más adelante si hay una coma, un solo sí, únicamente. Si miramos más adelante, en las elecciones está la coma. Entonces la sí y la coma significa que es la condición y lo que está entre eso es la primera premisa. ¿Cuál es? El partido A gana las elecciones. Significa que después de la coma está la segunda premisa. Tendrá mayoría en el Congreso. ¿Quién? El partido A. Entonces, como ahí ven en la diapositiva, ven P, el partido A gana las elecciones. Q, el partido A tendrá mayoría en el Congreso. Vemos que ahí hay un punto, o sea que ahí termino esa partecita. Veo que luego sigue otro sí, otra condición. Me voy a ver qué es lo que hay más adelante, hay una coma. Eso es condición, significa que tiene mayoría, es la premisa. Pero esa premisa yo la tengo, es la misma Q, entonces no me genera nueva premisa. Luego después de la coma sigue, el presidente podrá cumplir el programa de gobierno propuesto. Una frase larga, pero no la tengo. Ahí va la otra premisa, que sería la R. Sigo mirando, ahí hay un punto, o sea que eso es conector. Una O es un conector, o sea que más adelante tiene que haber otra O. El presidente no, conector, podrá cumplir el programa propuesto o, ahí está el segundo conector. O sea, lo que hay entre las dos O es una premisa. ¿Cuál? El presidente podrá, mire que quité la palabra no, podrá cumplir el programa propuesto. La premisa queda como la R. El presidente podrá cumplir el programa de gobierno propuesto. Reitero, no entra la no porque la no es un conector. Los conectores no hacen parte de las premisas. Después de la segunda O encontramos la oposición lo atacará duramente. Y luego la palabra pero. Pero acabamos de ver que es pero. Es un conector. ¿Cuál? La I. Por lo tanto, el otro conector que no tenemos, que es la S, sería la oposición lo atacará duramente. Y luego que sigue del pero, perdón, la oposición no lo atacará. Esa yo ya la tengo. Entonces, como ven, quedamos con 4 premisas: P, Q, R y S. ¿Listo? Lo que no quedó en las premisas es porque son los conectores. Y con eso vamos a armar las ecuaciones. Miremos entonces cómo vamos a armar la ecuación. Entonces, recordemos otra vez el párrafo. Lo tienen ustedes en sus pantallas. ¿Cómo vamos a armar las ecuaciones? Las ecuaciones las armamos con las 4 premisas que tuvimos anteriormente. Solamente que, como es un párrafo, hay varios puntos seguidos. Cada punto seguido me determina que termina una ecuación y arranca la otra ecuación. Vemos en este párrafo que yo les doy
que hay 4 puntos. Si hay 4 puntos es porque vamos a tener 4 ecuaciones. Miremos dónde están las ecuaciones. Arrancamos otra vez, como aparece en la lingüística, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, que es la importancia de nuestro español. Iniciemos. Si el partido A gana las elecciones, hace una condición, ¿entre quién? Partido gana y mayoría en el Congreso. Por lo tanto me queda P, entonces Q. P, flechita, Q. Viene un punto. Como viene un punto, hasta ahí llegó esa ecuación, cambio de renglón porque viene la segunda de la ecuación. Si tiene mayoría, sí, condición, flechita, condición ¿entre quién? Tendrá mayoría con el presidente podrá cumplir el programa, o sea, Q, entonces R. Y vemos que termina en la palabra propuesto, punto, o sea que hasta ahí llegó la segunda ecuación. De ahí pasamos entonces a la tercera ecuación. ¿Por qué? Porque terminó en punto. Y arranca con o, el presidente no podrá cumplir, o la oposición lo atacará. Entonces ahí tenemos las dos premisas unidas con la o. Pero la premisa del presidente podrá cumplir tiene una negación. O sea que quedaría no R o S. Vieron que todas están en minúscula. Y cuando vemos ahí, llegamos a la palabra pero. Pero vimos que es un conector que es la I. Pero también la I sirve como punto y me queda más fácil cuando vaya a la evaluación. O sea, ese pero le puedo dar dos connotaciones. O es un punto, cambio de ecuación, o es una I, sigue la ecuación. Es decisión de cada quien darle la connotación o de punto o de conector I. ¿Cómo me quedo entonces la última ecuación? Voy a decidir que sea ese pero sea un punto, o sea, cambio la ecuación y me queda cortica, me queda no S. Entonces ahí veo que se formaron las 4 ecuaciones, cada una separada. No es la única manera. Profe, eso me enreda. Yo quiero armar mejor una sola ecuación completa. No hay ningún problema. Solamente que defino el punto seguido, entonces no va a ser cambio de ecuación, sino que el punto seguido lo voy a interpretar como un conector y ese conector es la I. Por lo tanto, cada vez que pongo punto seguido, pongo el conector I y debo de poner corchetes, como ven ustedes en la diapositiva. P entonces Q, corchete, I, Q entonces R, entre corchetes, I, no R o S, entre corchetes, I, no S, entre corchetes. Y ahí ya pasé todo mi párrafo a una ecuación que es lógica. ¿Ves? No es tan difícil. Solamente es leer bien de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo y mirar el significado de los conectores. Ahora veamos hasta ahí qué llevamos. Sacamos premisas, sacamos la ecuación y ahora ¿qué tenemos que hacer? Evaluarlas para poder determinar de estas premisas qué es verdad y qué es mentira. Para eso usamos la tabla de la verdad. Como ven, la tabla de la verdad, esta tabla hay que tenerla siempre presente. Lo que no está en la tabla, no lo puedo hacer. No me puedo salir de la tabla. La tabla es muy precisa. La tabla está definida solo para 2 variables. Si son más de 2 variables, tengo que seguir la siguiente lógica. Veamos. En la premisa está la P y la Q. Una premisa solamente puede tener 2 valores lógicos. O es verdad o es mentira. Pero en la lógica, a verdad le damos el valor de 1 y a la mentira o falso le damos el valor de 0. Por lo tanto, las columnas deben de estar colocadas de más importante a menos importante. La premisa que está
más a la izquierda es más importante. Las premisas que están más a la derecha son menos importantes. Entonces, entre P y Q, vemos que P es más importante que Q. Por lo tanto, la columna Q van los unos y ceros intercalados. 1, 0, 1, 0. La P, al ser más importante que Q, iría 1, 1, 0, 0. Si tuviésemos tres premisas, P, Q, R, entonces la R va 1, 0, 1, 0, la Q 1, 1, 0, 0 y la P ya serían 4 unos, 4 ceros. Como tengo tres premisas, por potencia voy a tener 2 a la 3, o sea, 2 por 2, 4, por 2, 8, 8 posibilidades. Si tengo dos premisas, que es lo que ustedes tienen en pantalla, 2 a la 2 es 2 por 2, 4, 4 posibilidades. Miremos entonces ahora la tabla. Ahí está el resumen, toda la tabla. Tenemos el primer conector, conjunción, segundo conector, disyunción, luego condición y luego bicondición. La primer conector, condición, cachito para arriba, la I. ¿Qué me dice la tabla la verdad? La conjunción solamente es verdadera si tiene dos premisas verdaderas. Pero si una de esas premisas es falsa, la condición o el resultado es falso. Por lo tanto, P y Q solamente es verdadera si P y Q es verdad. De lo contrario es falso. Segundo conector, disyunción, la O. Vemos aquí que como es la O, ella es verdad con que una o ambas sean verdaderas. Si P y Q son verdad, respuesta verdad. Si P es verdad, Q es falso, respuesta verdad. Si P es falso, Q es verdad, respuesta verdad. Pero si ambas son falsas, la respuesta es falsa. La tercera es la condición, es algo rara. ¿Por qué? Porque la condición está guiada por la causa y el efecto. La primera premisa es la causa, la segunda premisa es el efecto. P, entonces Q. P es causa, Q es efecto. ¿Cómo se entiende esta tabla? Si P y Q son verdad, la condición es verdadera. Si la causa, o sea P, es verdad, pero el efecto es falso, por lo tanto la condición es falsa. Si la causa es verdadera y es falsa y el efecto es verdadero, entonces el resultado es verdadero. Y si ambas, que es lo más curioso, si ambas son falsas, al ser falsas en una condición, se convierte en una verdad. Por lo tanto, la condición solamente es falsa si la causa es verdadera, P, y el efecto es falso, Q. Si eso se da, la respuesta es falsa. Y el último es la bicondición. La bicondición es más fácil. Ella solamente es verdadera si, solo si, como es la condición, ambas premisas son verdad o ambas premisas son falsas. P, si solo si Q, si ambas son verdaderas, respuesta verdadera. P, si solo si Q, si ambas son falsas, respuesta verdadera. Si una de ellas llega a ser falsa, la respuesta sería falsa. Ahora compliquemos un poquito esto y veamos un ejemplo mucho más grande, estructurado con tres premisas. ¿Ven? Aquí, ¿cómo se hace esta tabla? Esta tabla, como ustedes ven primero, está vacía. Solamente tiene el valor de las premisas. ¿Listo? Entonces, tenemos la siguiente operación. P y no R, sí, solo sí, entre corchetes, Q o negación de una premisa, no R, entonces P y cierro. El primer paso que yo hago, o que se va a hacer, es lo que aparece en este momento en sus pantallas. Ubico el valor de las premisas tal cual está en la tabla. Como ven en la tabla, tengo P
PQR. ¿Por qué es PQR? Veamos el primer paréntesis, dice P y no R. Significa que P es más importante que R. Entonces P va de primero. Vámonos al después del sí solo sí. Vemos que hay una Q, O y un paréntesis largo. Significa que la Q es más importante que lo que está después de esa O, donde está la R. Entonces P es más importante que R, pero Q es más importante que R, por lo tanto el orden de las premisas son P, Q, R. Por lo tanto, la R va 1, 0, 1, 0, 8 veces, la Q 2 unos, 2 ceros, 8 veces, y la P 4 unos, 4 ceros. Y por lo tanto, ahí tengo mis 8 posibilidades. ¿Qué ven ustedes ahora en la pantalla? ¿Cómo arranco? Arranco como por la parte más fácil. Pongo y lleno los espacios donde están los conectores. Entonces, donde está la P, los valores de la P, de la R, de la Q, de la R y de la P, que son los espacios que tienen. Segundo paso, busco los negadores. Yo veo que estoy negando a R en ambas partes, el que está cerca a la I y el que está en el paréntesis con el entonces. Entonces vamos a negar eso. Como vemos, entonces al negar, ¿qué me va a quedar? La R era 1, 0, 1, 0 y al negarse quedó 0, 1, 0, 1. Vemos que la columna P no se modifica, la columna Q no se modifica y lo único que se modificó fueron las columnas R. Y la R porque se negó. ¿Qué es negar? Si era 1 pongo 0, si era 0 pongo 1 y lleno toda la columna. Ya hicimos el primer paso. Ahora, ¿qué paso sigue? Destruir paréntesis. Al destruir paréntesis, notamos que tenemos la I y tenemos el entonces. Y eso lo hacemos de manera simultánea. ¿Cómo lo hacemos de manera simultánea? Vemos los dos resultados anteriores. La P, voy a hacer la primera fila. La P es 1, luego sigue la I, pero ¿con quién? No con R porque la R la negué. O sea, la R valía 1. Como la negué, quedó en 0. Y lo hago en la conjunción con la P. 1 y 0, respuesta 0 porque dijimos que la I se negaba completamente. Veamos la segunda fila. Tenía una R en 0, lo negué, se convirtió en 1. La P está en 1, por lo tanto la conjunción es un 1. Y así sucesivamente se hace con la fila 3, 4, 5 hasta la 8. Veámonos el otro paréntesis, dice no R, entonces P. Teníamos anteriormente la R, que valía 1, 0, 1, 0, se negó 0, 1, 0, 1 y así sucesivamente. Veamos la primera fila. No R está en 0, la P está en 1. Vimos con la tabla 0, entonces 1, respuesta 1. Veamos la segunda fila. La R es un 0, lo negué, pasó a 1 y la P está en 1. 1, entonces 1, según la tabla de la verdad, eso nos da una verdad, por lo tanto es un 1. Y así vemos y hacemos todas las 8 filas. Entonces ya tenemos la respuesta del primer paréntesis y la respuesta del segundo paréntesis. Sigamos al siguiente paso. ¿Qué nos falta hacer? El sí solo sí, pero lo dejamos de último porque la respuesta, la O y la negación del paréntesis. Entonces ahora vamos a negar ese paréntesis. Como solamente es hacer ese pedazo, es mirar lo que pusimos en la columna del entonces. Había un 1, lo niego, quedó un 0. Segunda fila, un 1, lo niego, quedó 0. Tercera fila, un 1, lo niego, quedó 0. Y así las 8 filas, donde la fila última dice un 0 y lo niego y me quedó un 1. Ya quedó ese listo. Vemos en orden de importancia qué seguiría.
Tengo que unir la Q con la negación y esa Q y esa negación están unidas con la disyunción O. Veamos en lo que sigue cómo se haría. Ahí lo tenemos. Al tener la O, ¿entre quién? Entre la Q y la negación. 1 o 0 es una disyunción, entonces va a ser verdadera, 1. La segunda fila, 1 o 0, 1. 0 o 0, respuesta 0. 0 o 0 en la cuarta fila, respuesta 0. Y así sucesivamente se hacen las 8 filas. Y ya vemos que nos queda la última columna, que por fin es la columna respuesta. ¿Entre quiénes se va a hacer? Entre la respuesta del primer paréntesis y la respuesta del corchetes, o sea, entre la I y la O. Mirámoslo cómo quedó la respuesta. 0, que es la de la I, con 1, que es la de la O. Entonces tenemos 0, sí, solo sí, 1. Vimos que en la tabla de verdad eso es un 0. Veamos la segunda fila. Tenemos un 1, sí, solo sí, otro 1, que es lo que hay en la O. Vimos que en la tabla de verdad 1, sí, solo sí, 1, respuesta 1. Y así se hace con las 8 filas. Lo que vemos ahí, por lo tanto, es las 8 posibles respuestas que tiene al conjugar 3 premisas evaluando esa ecuación. Vemos que hay ceros y hay unos. Si hay cosas que se les pueden presentar cuando hacemos este ejercicio. Puede ser que todas las respuestas den verdaderas o todas den falsas, o como pasa acá, unas son verdaderas y otras son falsas. Por lo tanto, dentro de la lógica vamos a encontrar 3 términos que tenemos que entrar a diferenciar: tautología, contradicción o indeterminación. Mirámoslo cómo se definiría cada una de ellas. Tautología significa que cuando yo haga la operación, el último resultado de mi evaluación lógico, todas son verdaderas. Si todas son verdaderas, eso sería tautología. Si todas son falsas, todas las respuestas son falsas, eso sería contradicción. Y si se presenta verdaderas y falsas, que fue lo que nos pasó en el ejercicio que acabamos de hacer, vimos que habían filas que dieron verdad y que o dieron falsa. ¿En cuál me fijo? En la última columna que yo realicé. La última respuesta es la que me dice si es tautología, contradicción o indeterminación. Veamos unos ejemplitos para terminar. Veamos esta tabla. Vemos que en esta tabla habían 3 paréntesis y unos corchetes. Se hicieron los paréntesis, luego se hicieron los corchetes y nos quedó el sí, solo sí, la última. Y vimos, o ahí se puede apreciar, que todas dieron verdadera. Por lo tanto, ese es un ejercicio de tautología. Veamos el otro ejercicio. Tiene una pequeña variación, ¿bien? No es lo mismo, es otro tipo de ecuación. Pero en esa, ¿qué se ve? La respuesta, que es en este caso también el sí, solo sí, por coincidencia, porque así lo se hizo, dio todo falso. Entonces este es un ejemplo de contradicción. ¿Por qué? Porque todas dieron falsa. Ahora, el último ejemplo sería la indeterminación. ¿Qué significaría la indeterminación? Que voy a tener respuestas verdaderas y respuestas falsas. Por lo tanto, en la lógica se me van a presentar, y reitero, estas 3. Contradicción, que era todo falso; tautología, todo verdadero; o indeterminación, falso o verdadero. ¿De dónde salen estos términos? De evaluar mi ecuación empleando la tabla de la verdad. Recuerden que la tabla de la verdad se usa con la diapositiva que vimos, donde estaba el resumen del valor de la I, de la O, del entonces y del sí, solo sí. Bueno, señores, espero que esto les haya aclarado mucho sus estudios para que puedan realizar la actividad. Nos vemos y hasta la próxima.